Hola, ¿qué tal? Seguimos con los videos de seguridad informática. En esta ocasión hablaré del reenvío de puertos y tunelización de SSH local y de forma remota durante una prueba de penetración. Antes que nada, daré un pequeño concepto de SSH. SSH o Security Shell es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet mediante un mecanismo de autentificación. Nos permite transferir archivos de forma segura a diferencia de FTP. Básicamente todo el tráfico y paquete atravesado entre cliente y servidor si usamos SSH están protegidos y encapsulados en el túnel. SSH utiliza algún tipo de cifrado, pero FTP no usa cifrado. Ahora, en vez de usar FTP uso SFTP. En otros videos abordaremos el uso de SFTP más detalladamente. Bien, como podemos observar, tenemos dos escenarios o tenemos dos tipos de SSH. El primero es el reenvío de puertos local SSH y el segundo es el reenvío de puertos remotos. Ahora, cada tipo de enlace de túnel de SSH tiene sus propios casos de uso. Así que a veces, en algunas circunstancias, se puede utilizar el reenvío de puertos local y en otras circunstancias se puede usar el reenvío de puertos remotos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el caso de uso del reenvío de puertos locales SSH? Para esto usamos la guía de reenvíos de puertos locales SSH básicamente por dos razones. La primera razón por la que se usa este control SSH es porque el firewall bloquea algunos puertos, esa es la primera razón. Veamos esto desde una vista de seguridad cibernética. Bien, digamos que has logrado comprometer el servidor web desde su máquina de Kali. Bien, tienes comprometido el servidor, obtuviste acceso y elevaste privilegios, y tienes acceso root en este momento. En tus pruebas descubriste que tienes un cliente de Windows dentro de la red. Lo mismo tienes un cliente de Windows acá. Sabemos que nuestro objetivo como tester de penetración es arreglar la tasa del filtro. Por supuesto que se pueden robar datos aquí. Pero, demostrar que se puede exfiltrar datos es el objetivo final para demostrarlo. Decirle a nuestro cliente y entienda qué es lo que le quiero decir y que sepa que su red no es segura en realidad. En este caso, no basta solo con decirle su red no es segura. Nosotros debemos buscar forma de demostrarle a nuestro cliente que tiene algún tipo de inseguridad de protocolos en su red. En nuestra prueba de penetración no es suficiente tener acceso a las operaciones para observar a un servidor en la red interna. Debemos intentar averiguar si hay puntos en la red interna donde se pueda girar o extraer datos. Así que debemos indagar más, saltar por la red y así encontrar otros hosts vulnerables. Así que encontramos que existe un cliente de Windows. Se ve que tiene el puerto 3306 abierto. De alguna manera queremos interactuar con este cliente directamente. Pero el problema es que el firewall aquí bloquea la conexión entrante en el puerto 3306. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos desde nuestra máquina de Kali al cliente de Windows, dado que el firewall bloquea las conexiones en el puerto 3306? Lo mismo sucede en este caso. El firewall aquí bloquea las conexiones entrantes de Internet en el puerto 445, por lo cual no podemos interactuar con los Windows desde nuestra máquina de Kali directamente. Así que una forma de evitar esto es usar el reenvío de puerto local o reenvío de puerto remoto. Estos dos básicamente son lo opuestos. Vamos a explicar cada uno. Conceptualmente, conocemos que tienes acceso. Puedes utilizar comandos y ponerlos en una terminal y bueno, mi pregunta es, ¿has hecho el reenvío de puertos? En este video, mi objetivo es explicarte los conceptos, porque básicamente el reenvío de puertos SSH es algo confuso, es un tema místico, y no todas las personas que hacen reenvío de puertos logran entender lo que está sucediendo en el backstage debajo del subyacente interno del portafolio SSH. Es por eso que les vine a demostrar este tipo de conceptos en forma de diagramas y explicar los conceptos verbalmente. Por ello, antes de ir a una terminal, se debe comprender cuándo se debe aplicar estos conceptos. Ahora sí, tenemos una máquina de Kali en la cual obtuvimos acceso root en el servidor web. También hemos encontrado que hay una máquina de Windows que tiene el puerto 3306 abierto. Entonces, ¿cómo podemos interactuar directamente con este cliente? Básicamente, lo que podemos hacer aquí es crear un túnel SSH. El SSH tomará la conexión entre nuestra máquina de Kali y el servidor web y establecerá una conexión encapsulada entre nosotros y el cliente de Windows. Así que como funcionó esto en el servidor web, supongamos que es una máquina de Linux. Con "-r" le decimos, déjenme mover esto aquí, "-r" es para el control remoto para reenvíos.
Listo, ok. Ahora este es el reenvío de puertos remotos. Te voy a explicar por qué este y este se aplicarán aquí. Bien, ahora, ya que hemos obtenido acceso al servidor web usando SSH, básicamente lo que podemos hacer es volver a atacar. Nuestra máquina de Kali puede emitir este comando sudo ssh. Estoy aquí para el reenvío de puertos local. Ahora, ¿qué hace este comando? Este comando está diciendo que establezca un túnel SSH, usando la conexión entre nosotros y el servidor web, que está aquí. 10.11.0.128, una conexión en absoluto. Así que, usando esta conexión entre nosotros y el servidor web, establecemos una conexión en la máquina local en el puerto 445. Se dirigirá al cliente de Windows en el puerto 445, entonces, después de un tiempo de espera, podemos escribir otro comando, por ejemplo, smb-l 127.0.0.1445. Ok. Básicamente sabemos que el puerto 445 es el protocolo para un bloque de mensajes del servidor para interactuar con los servidores de Windows. Así que después de escribir este comando, establezco un túnel SSH que reenviará todas las conexiones en el puerto 445 para el cliente de Windows. Así es como evito el firewall, ya que el túnel SSH estará encapsulado. No habrá forma de que el firewall sepa que me estoy conectando en el puerto 3306. Después de emitir este comando, continuamos en otra terminal y escribimos smb. Especifiqué el host para que sea localhost. Esto es muy importante porque así es como le decimos a tu máquina de Kali que te estás conectando localmente, ya que tenemos un túnel SSH establecido desde nuestra máquina local en el puerto 445. Esta conexión se reenviará directamente a bordo del 445 y así es como empezamos a interactuar con los recursos compartidos de Windows en el cliente de Windows directamente desde nuestra máquina de Kali. Este es el primer caso de uso de puerto local. Vamos ahora al reenvío de puerto remoto, port forwarding. Este reenvío de puerto es lo opuesto e inverso al reenvío de puerto local y como se puede observar aquí, el comando de reenvío se ha aplicado o se aplica en el servidor web. El servidor comprometido no está en la máquina atacante. Hagamos este entorno aquí. Ok. Cambiemos por un momento los puertos 445, 3306. Ok. Entonces el cliente de Windows tiene el puerto 3306 para el servidor SQL. Observamos que el firewall bloquea todas las entradas de conexiones en el puerto 3306 en este host, pero tu aplicación lo describirá para que puedas usar el reenvío de puertos remotos SSH. Así que vamos a ir desde que comprometimos el servidor web, desde nuestra máquina de Kali estamos conectados al servidor web y aplicaré el siguiente comando ssh-n-r. Especifico el puerto 2221 en esta IP. Esta IP es de nuestra máquina Kali, la escribimos aquí. Es una IP pública para que admita todas las conexiones. Establecemos un túnel SSH que utilice las conexiones entre el servidor web y nuestra máquina de Kali. Obviamente en nuestra máquina de Kali necesitamos un puerto abierto. En este caso el puerto 22 está abierto. Y el firewall digamos que permite SSH incautado saliente. Allow outbound inbound SSH. También podemos decir que el firewall bloquea entrantes. Block inbound en el puerto 3306. De la misma manera, aquí bloquea entrantes en el puerto 445. Bien, ahora el firewall bloquea el depósito 3306, pero permite SSH básicamente desde el servidor web. Ya que el servidor web lo tenemos comprometido, vamos a conectarnos conceptualmente. Con este comando vamos a conectarnos a la máquina de Kali y establecer un túnel SSH entre el servidor y la máquina de Kali en la que todo el tráfico que va a nuestra máquina de Kali en el puerto 2221 será redirigida al cliente de Windows en el puerto 3306. Y así es como se interactúa directamente con el servidor MySQL en el cliente de Windows. Conceptualmente,
Abrimos una terminal en el servidor web y desde nuestra máquina de Kali podemos conectarnos al servidor MySQL. Especificamos el host, localhost, lo escribí mal, lo volveré a escribir. Utilizaré Netcat y colocaré el puerto 2221. Entonces le estamos diciendo que se conecte a mi local. El host en el puerto 2221 activará este reenvío de puertos, redirigirá su conexión a este cliente de Windows y podremos interactuar con el servidor MySQL directamente. O podemos realizar un nmap final para asegurarnos de que todo esté correcto. Escribimos el siguiente comando: nmap más el host, el puerto 2221 menos SB para las versiones predeterminadas y listo. Así que si interactuamos con el servidor web con los clientes, necesitamos conectarnos desde nuestra máquina Kali especificando el host y el puerto. Ojo, este no es el host y el puerto de Windows. Espero haya quedado claro, no es un concepto fácil, tiene sus propias ramificaciones. Para ello necesitan práctica y puedan comprender, deben acostumbrarse a todo tipo de escenario que se encuentran en sus pruebas de penetración. Básicamente puedes interactuar dependiendo del entorno. Puedes también tener control completo sobre el cliente, dependiendo de los puertos abiertos. También puedes abrir puertos arbitrarios. Puedes usar SSH para el reenvío de puertos y usar Netcat aquí. También puedes tener una shell raíz para tener shell limitada en este cliente y muchas cosas más. Eso es todo y muchas gracias por ver el video. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Eso es todo y hasta pronto.